tenerla a ella siempre como, yo no, ni siquiera era una muestra, para mí era mi guía, siempre. Y al ser guía, pero la tenía tan arriba, que lo que ella decía era palabra santa, a un punto de que no podía ni siquiera, al tenerla ella con una referencia como una referencia tan grande, yo no podía identificar bien mis codificaciones. Una sí estaba muy clara, pero la otra yo creía que era la víctima y entonces la autosuficiencia y no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Y claro, yo no lo estaba viviendo como ella, pero me obligaba a mí misma a A vivir. vivirlo como ella, ¿entendés? Porque era la referencia, era mi guía y si yo no lo estaba haciendo como ella, entonces yo estaba mal, ¿entendés? Todo esto, una inconsciencia muy grande, una baja percepción de conciencia, todo así. Y claro, y ahí estaba mi dolor y mi sufrimiento porque no podía hacer lo que ella estaba haciendo. Y nunca va a ser eso, porque son mis pasos son totalmente diferentes, mis ideas, mi camino fue totalmente diferente, nada que ver con el de ella. Y solamente cuando empecé, que esto fue un tránsito muy grande y me dolió y la pasé fatal, que fueron muchos meses, y empecé a poder reconocerme y verme cuando la suelto a ella como guía. Y, y claro, y solo se fue dando, bueno, solo no, con sosteniéndome en el ambiente que me estaba rodeando en ese momento y transitando en mi propio camino y ya empezando a ver a mí y dejar de ver afuera, ¿vale? En todo ese caminar empecé y descubrí que esa no era mi codificación, ¿entendés? Y que esa codificación era porque yo estaba copiando, comparando, viendo hacia afuera y queriendo vivir otra vida que no era la mía, Claro. ¿entendés? Entonces fue algo que expandió muchísimo todo lo que yo estaba viviendo y en ese verme, mis codificaciones, una es que me vean y me reconozcan y la otra es que quiero entender todo. Nada que ver con el... Obviamente que muchas veces me he sentido víctima o he estado en víctima o he estado sometiendo, pero para llegar a esas otras codificaciones, no son las principales, ¿entendés? Claro. Y claro, y cuando ya me empiezo a ver así, eh, eh, y en ese momento donde ella estaba a pleno con su víctima y con su autosuficiencia, fue como muy claro lo que yo pude ver de que no, eso no era mío, eso era de ella. Y mi camino es otro. Y no pasan por la víctima propiamente dicha, pasa porque quiero que me vea y me reconozca. Y fue impresionante.